Sí. Encantado, es un placer de presentar y moderar el siguiente panel, que es el panel de biodiversidad, como habéis comentado, en donde se van a explicar unos cuantos estudios y proyectos de los que se están realizando en este momento, para que veáis indicadores integrales para la agricultura y ganadería de esta biodiversidad, dentro de estas jornadas técnicas de SEAE. Los ponentes vais a ver que son magníficos, son 5 ponentes, 3 van a estar en directo y 2 en formato vídeo. Y bueno, al finalizar, espero que sean lo más concisos posible para que nos podamos adaptar al tiempo, que es bastante escaso. Nos ha tocado lidiar con 10 minutos cada uno de los ponentes. Yo creo que va a ser justito para que expliquen un poco lo que ellos querían exponer y a partir de ahí que nos podáis preguntar. La biodiversidad, como hemos estado ya oyendo durante las jornadas técnicas y nos llevamos desde que se empezó a hablar de la estrategia de biodiversidad del Pacto Verde Europeo, va a ser uno de los temas clave de este siglo y esperemos que se vaya reconduciendo, porque ya sabéis que entre los monocultivos, los agroquímicos y diversas técnicas que influyen no solo en el suelo, sino también en el clima, la biodiversidad precisamente se está mermando, ¿no? Hay una pérdida tremenda de biodiversidad, de variedades cultivadas, de razas ganaderas, de flora silvestre, de polinizadores, de depredadores y de todo tipo de flora y fauna y de otros organismos asociados al entorno, diríamos, agrario en general. Entonces vamos a ver a los ponentes qué opciones, qué soluciones nos pueden aportar para que podamos ir reconduciendo esta situación. Vais a tener a 5 ponentes, Santiago Sarandón, Mercedes Muñoz, Gloria Guzmán, Irene Guerrero y Gonzalo Palomo. Empezaremos justo con ese orden, empezaremos con Santiago Sarandón, si os parece, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y de la Universidad de La Plata, de Argentina, que nos va a exponer justo el tema de evaluando la agrobiodiversidad a través de indicadores, simplificando lo complejo. De acuerdo, Santiago, si puedes ceñirte 10 minutos sería estupendo. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por invitarme y participar, tanto a nivel personal como SOCLA, que apoya este evento. Y ahora en 10 minutos, que es un desafío enorme, sí, voy a... Ahí estás. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, un poco la idea es evaluar la agrobiodiversidad a través de indicadores. Yo le puse simplificando lo complejo. Bueno, ¿qué entendemos por biodiversidad y por qué es importante? ¿Y qué relación tiene con los sistemas sustentables? Recién hablábamos de eso, y resilientes. Y sobre todo, ¿cómo medirla, ¿no? Bueno, cuando uno analiza lo que es la biodiversidad, vamos al convenio y nos dice es la variabilidad de organismos vivientes de todo tipo. Y estos son 3 niveles. Las especies, que son lo que reconocemos, ¿no? Un trigo, una cebada, un maíz. Los genes, que es la parte que no se ve, pero es fundamental para otorgar estabilidad, la variabilidad genética, y los ecosistemas, los ambientes, que son los que generan las oportunidades para que haya muchas especies. Ahora, ¿qué tiene que ver con la agricultura, la biodiversidad? Y bueno, y acá entendemos y empezamos a ver que la biodiversidad es esencial para la agricultura porque aporta 2 cosas que son fundamentales. Primero, que es algo que lo visualizamos claramente, recursos genéticos. Las variedades de cultivos, de trigo, de maíz, de cebada, de vid, son un componente esencial para hacer agricultura. Yo quiero hacer agricultura, quiero la semilla. Esa semilla es un recurso genético. Esa parte está clara y la humanidad lo ha visto, lo ha conservado en banco de germoplasma. Pero también estamos entendiendo que la biodiversidad está compuesta por otro gran grupo, que serían aquellos que generan algo más intangible, que son procesos ecológicos, vistos por los seres humanos como servicios, que son esenciales para hacer agricultura, entre ellos, por ejemplo, la polinización. Tenemos que pensar que 1/3 de los cultivos del mundo, 1/3 dependen de polinizadores. Si los polinizadores no existieran, 1/3 de la producción mundial no se podría cosechar. Y nadie, cuando siembra, coloca la semilla y el polinizador. ¿Por qué? Porque pensamos que ese servicio siempre estuvo, va a estar, no sabemos bien de dónde viene, qué es lo que hay que hacer, pero imaginamos que vendrá. Ahora, ¿cómo está entonces esto que es tan importante para la agricultura?
¿Cómo está en la agricultura? Bueno, y acá empezamos con la sorpresa. Bueno, la agricultura en realidad necesita la biodiversidad, pero el modelo de agricultura que prevalece en el mundo es muy pobre en biodiversidad. Fíjense acá, de 50.000 plantas comestibles, el 90% de la demanda de energía son 15 cultivos. Y 2/3 del consumo calórico, hoy hablaban de alimentación, son 3 cosas: arroz, maíz y trigo. 3 cultivos ocupan prácticamente más de la mitad de todo lo que se produce en el mundo. Y además, en este modelo, ¿no? Cuando uno ve un maíz, nadie dice, por lo menos acá en la zona de Sudamérica, nadie dice, qué raro este maíz, solo maíz. No, bueno, es un modelo conceptual. Un maíz es un cultivo, la idea es que lo único que haya es maíz y en grandes extensiones. Estamos hablando 100, 200, 300, 500 hectáreas de maíz, no es algo raro acá en Sudamérica. Y no hablemos, y ni hablar del gran cultivo estrella de los últimos tiempos, que es la soja. Argentina es un gran país productor de soja, fíjense lo que es la superficie, estos son 20 millones de hectáreas de soja, toda transgénica. Ese es el gran modelo, y esto ocurre Uruguay, Paraguay, sur de Brasil, Argentina, todo el mundo sojero tiene un modelo conceptual que es, bueno, lo único que hay que tener, el único ser vivo debiera ser la soja. Claro, este modelo ha permitido en el corto plazo rendimientos y también una aparente rentabilidad. Y acá coincido con el orador anterior que hablaba de que hay costos que no se pagan. Por eso que la rentabilidad no es real, sino aparente, ¿no? Un modelo que parecía económicamente rentable. Pero claro, analizando ahora con más herramientas, vemos que el costo de estos modelos son excesivos costo ecológico y social. Entonces, desde la agroecología, nosotros vemos, mucha gente empieza a tratar de entender que este es un modelo agotado, que este modelo no tiene futuro, lo dijo recién Fernando, ¿no? Es decir, no es sustentable. La idea de pensar 50 años más basado en estas ideas es incompatible con la vida, ¿no? No hay manera de un modelo que requiere biodiversidad pero que la está destruyendo, no tiene futuro. Por lo tanto, necesitamos otro modelo. Necesitamos ir hacia una agricultura sustentable, resiliente, ¿no? Y para eso nosotros pensamos que la solución es basarse en procesos ecológicos. Es decir, en vez de usar insumos, que son caros y peligrosos, es ver si podemos generar todo eso que hoy estamos usando con insumos a través de procesos ecológicos, que existen. Y aquí es donde empieza a aparecer que para lograr ese objetivo, la llave, la palabra mágica, el recurso clave es la biodiversidad. Y acá empiezan los problemas, por lo menos para el área de la agricultura. Un concepto que ha estado durante muchos años en el campo, en el terreno de los biólogos, de los naturalistas, parece ser la solución a los problemas de la agricultura. Y acá entonces empiezan las dificultades y los desafíos. ¿Qué es la biodiversidad de la agricultura o agrobiodiversidad? ¿Cómo la mido? Y de alguna manera podemos ver lo que dice el convenio, que dice, mire, la diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad está compuesta por los recursos genéticos, trigo, maíz, eso lo tenemos claro, por otros componentes que generan servicios ecológicos, entonces estamos aprendiendo que todo aquello que no es cultivo puede generar cosas importantes en una finca, en un campo, por factores abióticos, los ambientes que tenemos en nuestras fincas, en los alrededores, eso también es importante, y finalmente, y algo fundamental, la parte cultural. Nadie siembra lo que no conoce. Se pierde el conocimiento, se pierde la biodiversidad. Y acá aparece otro tema que también es importante tener en cuenta. Si yo quiero usar la biodiversidad, si yo quiero diseñar sistemas con más biodiversidad, tengo un problema. ¿Por qué? Porque puedo tener conceptos teóricos universales, pero el diseño concreto, real, en una finca es local. Que el tipo de planta, cuándo va a florecer, la distancia, qué insecto la visita, no es algo universal. Entonces tengo que compatibilizar conocimientos científicos, teóricos universales de nosotros académicos, con conocimientos empíricos locales situados. Y eso es todo un gran desafío y complejiza el desafío. Entonces, está claro que yo puedo tener de la biodiversidad servicios ecológicos, y esto lo dice el convenio. Fíjense todos estos que están acá. Interviene en el ciclo nutriente, la regulación de plagas, la polinización, el mantenimiento de la fauna y flora, el ciclo hidrológico, el control de la erosión y regulación del clima. ¿Alguien quiere esto? Sí, cualquier productora dice, yo quiero tener esto, porque si no lo tengo que reemplazar por insumos. Ah, perfecto.
Aquí hay muchos ejemplos de la regulación biótica, el control biológico, ¿no? Enemigos naturales, que uno dice, sé que existen, pero bueno, ¿cómo sé si tengo suficiente biodiversidad? Y además estamos entendiendo que la biodiversidad depende de lo que tengo en la finca y lo que está afuera, el paisaje circundante. O sea, eso no solo está en manos de los agricultores, sino también de otros actores y actoras de la sociedad. A su vez, tengo una biodiversidad planificada y la que crece espontáneamente. Y todo eso genera la función en el ecosistema, que es lo que me interesa a mí. Por ejemplo, control de plagas. Fíjense esto, si tengo suficiente biodiversidad, puedo tener esta red o trama trófica. Lo de abajo son fitófagos. Esto es un cultivo agroecológico. Esto es real, de una tesis. Y arriba tengo los depredadores. Este sistema es un sistema controlado, balanceado. Si usted tiene esto en su finca, no necesita poner pesticidas. Ahora, si usted maneja mal, tiene esto. Esto es un típico, es real, ¿no? Es la evaluación de un sistema convencional, donde todos los procesos y todas las redes están atrofiadas. Quiere decir que si yo tengo esto, no me va a quedar otra que poner insecticida. Ahora, ¿cómo mido la biodiversidad? Es el número de especies, la riqueza. Yo quiero saber si tengo. Y bueno, este autor acá muestra que no. Fíjense, este diagrama muestra, si yo quiero tener carábidos, que es un grupo de coleópteros, ¿no? De escarabajos, que son importantes porque cumplen muchas funciones. Digo, ¿está relacionado con la riqueza de plantas? ¿Tengo más especies y tengo más carábidos? No. Parece ser que está asociado con la heterogeneidad. O sea, no es el número de especies, sino algo más complejo. Y acá entra el concepto de diversidad funcional. Es lo que me interesa a mí, no es tener muchas cosas, sino tener grupos que cumplan distintas funciones. Entre esos, los ingenieros de suelo, que por su tamaño hacen poros, los controladores, los herbívoros sobre suelo, los herbívoros. Y acá es importante entender que la ausencia de un grupo no es reemplazada por muchos individuos de otro grupo. Es como no tener albañiles, no es reemplazado por vidrieros. Entonces lo que necesito yo es medir si tengo suficiente oferta para la diversidad funcional. Entonces acá yo podría medir de la vegetación, que es la base trófica, algunas cosas que me den esa idea. A ver, la composición, qué especies tengo, si tengo muchas familias, si hay familias importantes, la estructura, si son anuales, si son arbustivos, si son herbáceas, si son árboles, y la función que cumplen. O como otros autores, tratar de describir la diversidad con atributos. Pero también hay diferentes escalas. Por ejemplo, este es un campo típico de la Argentina, ¿no? Si uno dice, ¿tengo suficiente biodiversidad en este campo como para no necesitar plaguicidas? Y evidentemente no, pero puede haber más biodiversidad. Entonces yo necesito poder medirla. Y acá, ¿cómo lo evalúo? Bueno, es un concepto complejo, multidimensional. Necesito simplificar, porque Santiago, si no, no puedo entender. Queda un minuto, más o menos. Sí, pero no tanto. Entonces los indicadores pueden ser apropiados. ¿Qué es un indicador? Es una variable que da una idea de algo. Por ejemplo, esto. En un automóvil, los indicadores son datos que me permiten saber qué tengo que hacer. Y en la biodiversidad necesitamos esto. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo y con esto así ya termino. Si yo quiero saber en la Argentina estos ambientes seminaturales, que se llaman así, los costados de los campos de las fincas, son muy importantes. Entonces aquí ocurrió algo, un trabajo, donde la agricultura empezó a avanzar sobre la ganadería, perdiéndose estos ambientes. Y la pregunta fue, ¿estamos perdiendo biodiversidad? ¿Estamos perdiendo alguna capacidad funcional? Y la pregunta fue, bueno, ¿cómo compruebo eso? Y la idea es hacer indicadores. Entonces, para este trabajo nosotros dijimos, vamos a hacer indicadores que son datos que yo necesito medir en el campo, relativamente sencillos. Fíjense acá, la riqueza de especies en la bordura, esas borduras que están, bueno, cuántas especies, cuántas con flores, muchas cosas que nos dan información, pero a su vez necesito luego sintetizarlo. Y para eso me doy cuenta que las unidades son muy diferentes y no lo puedo sumar. Entonces hago lo que se llama la estandarización. Utilizo escalas de 0 a 3, donde puedo todos los indicadores simplificarlos. Sea lo que sea el valor, los estandarizo. Y puedo hacer entonces este tipo de gráfico. Ya es casi la última. ¿Qué me dice este tipo de gráfico? Este tipo de gráfico me permite ver de un golpe de vista, se llama tela de araña, mientras más cerca del borde, mejor. Entonces yo comparo lo rojo. Los rojos son los sistemas mixtos que tienen agricultura y ganadería en esta región.
Fíjense que todos los indicadores de biodiversidad son mejores en el sistema que aún preserva ambientes ganaderos que aquellos en azul donde solo hay agricultura. O sea, el proceso de agriculturización es un proceso que llevó a la pérdida de biodiversidad y hemos podido demostrarlo utilizando indicadores. Por lo tanto, la biodiversidad es esencial para la agricultura. La agricultura genera un impacto negativo sobre la biodiversidad. Necesitamos biodiversidad porque generamos procesos ecológicos, pero tenemos que poder medirle y detectar cuáles son las claves de la biodiversidad, los componentes clave. Evaluar esto, que es muy complejo, necesita un instrumento de simplificación. Y en este caso, el uso de indicadores, aún con la, digamos, simplificación que tiene, puede ser muy importante para comenzar a entender hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias. Estupendo, Santiago. Muchas gracias a ti. Yo sé que el esfuerzo para hacer toda esa síntesis con toda la información que tenéis es tremendo. Por experiencia propia. Muchísimas gracias. Muy bien, pues la siguiente ponente, en este caso Mercedes Muñoz, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que nos va a contar también en directo cómo mejorar el conocimiento y seguimiento de la relación entre biodiversidad y prácticas agrarias. Todo tuyo. Venga, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias sobre todo a vosotros por dejarnos estar aquí. Encantados. Bueno, he puesto el nombre un poco así, pero quisiera comentaros, es un proyecto en el que la UICN participa de un programa mucho más, más amplio, que no sé por qué no puedo pasar. Anda. Se me ha bloqueado. A ver si aquí funciona. Ahora parece que sí, ¿no? Ahora se ve la diapositiva, ¿no? Exacto, sí. Te avisaré cuando falte un minuto, como a Santiago. Venga, perfecto. No, pues nada, lo voy a intentar explicar lo más brevemente posible, por supuesto. Simplemente decir que el proyecto del que participa la UICN con 8 socios diferentes forma parte de un programa mucho más amplio que está financiado por una fundación que se llama MAVA y que se llama Paisajes Culturales. Entonces, estos paisajes, como veis, están distribuidos por la cuenca mediterránea y se llaman culturales porque son, bueno, paisajes dinámicos en los que el ser humano y la naturaleza han estado trabajando durante muchísimo tiempo y en los cuales pues tienen una valía enorme desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista ambiental y de la biodiversidad. Si veis este mapa, podéis decir qué tienen que ver 2 islas como son Menorca y Lemnos en Grecia, 2 zonas de alta montaña como son el Shub en el Líbano y el Atlas en Marruecos con las dehesas y los montados, ¿no? de nuestra querida península. Tienen mucho que ver, no solo por eso que he dicho, porque son zonas de enorme valor cultural y donde todavía hay una gran biodiversidad, sino que además son zonas que están amenazadas de abandono. Porque bueno, pues ahora mismo empiezan a tener menos rentabilidad de la que bueno, a mí me gustaría que se midieran otras cosas, aparte de esa rentabilidad económica de la que hemos estado hablando, porque son proveedores de muchos servicios ecosistémicos, por ejemplo, que deberían ser valorados. Entonces, una vez que os he explicado un poco lo que significa este programa de paisajes culturales, la UICN, dentro de este programa, hizo un proyecto en el cual, junto con todos sus socios, lo que quería es evaluar cómo dentro de estos paisajes existen una serie de prácticas agrícolas, vamos a llamarlas culturales, que llevan muchísimo tiempo desarrollándose, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la transhumancia, cómo esas zonas todavía, gracias a la manera de realizar esa agricultura o esa ganadería, pues estaban manteniendo la biodiversidad. Para eso existen 3 niveles de medición. Uno de ellos es a nivel de parcela, en el cual bueno, pues varios de los socios lo que hicieron fue hacer una medición a nivel de suelo, es decir, pues coger un poco de suelo y evaluar la calidad de ese suelo, o dependiendo del animal que tú quisieras evaluar, es decir, del grupo taxonómico que te interesara, pues a lo mejor tienes los coprófagos, ¿no? Los escarabajos, pues tienen menos movimiento, con lo cual medir esos animales lo tienes que hacer a nivel de parcela. Por supuesto, un nivel un poco superior y que claramente condiciona también lo que te puedes encontrar a nivel de parcela es a nivel de finca.
en el cual ya ves cómo la práctica agraria que se está desarrollando bueno, pues puede condicionar la biodiversidad que te encuentras en ella. Al igual que bueno, también puedes buscar hábitats para vertebrados, animales que se mueven un poco más y que, que necesitan un hábitat un poco más amplio que el de una parcela, ¿no? Y el último nivel de medición, como también ha dicho el ponente Santiago, es a nivel de paisaje, en el cual lógicamente tú puedes hacer las cosas en tu finca maravillosamente bien, pero si eres en extensivo y a tu alrededor está todo en intensivo, te va a afectar enormemente, ¿no? O, por ejemplo, si tú pues, lo haces todo de una manera orgánica, pero por encima de tu ladera hay alguien que está haciendo pesticidas, lógicamente esos pesticidas van a acabar también en tu parcela, ¿no? Entonces, es simplemente para indicar que los niveles de medición, pues lógicamente los que tienes es importante saber el paisaje en el que se ubica tu finca y en el cual están las parcelas en las que estás viviendo. Las distintas metodologías empleadas, las cuales hacían los distintos socios, hay muchas maneras de mirar y de evaluar la biodiversidad que hay en las distintas zonas, ¿no? Y siempre va a depender un poco del objetivo al que tú te quieras enfrentar, en el sentido de que, por ejemplo, tú puedes hacer una caracterización de la flora y la fauna, en el cual tú puedes hacer pues, un inventariado completo de pues, la especie que te interese. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de unas mariposas, o simplemente pues, quieres saber la distribución o el número de especies de plantas que tienes en una zona muy concreta. Pero si lo quieres simplificar de alguna manera, en vez de medir y de evaluar esos insectos o esas especies que te interesan, lo puedes hacer o evaluar también su actividad, como es el caso de, bueno, de la fotografía que aparece más a la derecha arriba, ¿no? Que es la actividad de los distintos escarabajos en los excrementos de los animales. Las ventajas que tiene uno y otro, bueno, todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes, realmente va a depender un poco del objetivo que quieras alcanzar a la hora de medir esa biodiversidad. Por ejemplo, hay algunos de nuestros socios, ¿no? En este proyecto que medían las mariposas, pero lo hacían con voluntarios. Entonces tuvieron que simplificarlo hasta, por ejemplo, mirar las mariposas pues, a nivel de color. ¿Eso qué implica? Pues que lógicamente pierdes a nivel científico, ¿no? Pierdes muchísima información, porque puedes tener 10 mariposas naranjas, pero no sabes si son 10 mariposas de la misma especie o de especies diferentes, ¿no? Entonces, todo va a depender, por supuestísimo, de cuál es tu objetivo a la hora de medir esta biodiversidad. He separado la calidad del suelo un poco porque es muy importante también, como digo siempre, este seguimiento de la biodiversidad va a depender muchísimo de lo que quieras, para qué quieres medirla. Entonces, por ejemplo, en el suelo se puede hacer, pues puedes coger un pedazo de tierra y llevártela a un laboratorio y analizar muy bien y saber muy bien pues cuál es tu composición, para luego pues intentar, pues yo qué sé, si es deficiente en nitrógeno, por ejemplo, pues que puedas incluirlo, potasio, lo que sea. Pero de una manera mucho más sencilla se puede hacer un indicador de suelos. Entonces tú puedes hacer, pues basándote en una serie, coger un trozo de suelo, siempre con una referencia donde tú tienes tu parcela o tu finca y ves una zona donde normalmente debajo de un árbol, por ejemplo, puedes coger ese suelo, que es como tu suelo de referencia, y a partir de ahí pues coger suelo a lo largo de toda tu finca y evaluar su calidad. ¿Con qué indicadores? Pues por ejemplo la dirección de las raíces, puedes ver la compactación del suelo, puedes ver si tiene muchas lombrices o no, y de una manera relativamente sencilla puedes ver a qué nivel y a qué calidad está tu suelo. Una manera un poco más simplificada de mirar las cosas que funciona muy bien y lo están haciendo algunos de nuestros socios a lo largo de estas zonas que se seleccionaron en la cuenca mediterránea son los índices. Tenemos varios índices, el índice de alto valor natural, el de calidad de pasto o uno que a mí me gusta mucho, que es el índice de complejidad estructural, que lo que yo digo es el índice de la biodiversidad potencial. Es decir, tú vas a una finca y así en un simple vistazo, pues si hay troncos muertos, si hay muretes de piedra o si hay setos, te da una idea de la potencialidad, de la biodiversidad potencial que puede haber en esa zona. No quiere decir que exista, pero por supuesto ese campo va a tener una biodiversidad potencial, o sea, una biodiversidad mucho mayor
que otro que no tenga ninguno de estos elementos, ¿no? Las lecciones aprendidas de este proyecto... Un minuto, Mercedes. Sí, dime. No, un minuto. Sí. Las lecciones aprendidas de este proyecto son varias. Simplemente así resumiendo muy rápidamente, decir que se sabe que existen prácticas agrícolas que son muy buenas y beneficiosas para la biodiversidad, como comenté, por ejemplo, la transhumancia, y que es muy importante a la hora de evaluar la biodiversidad, a la hora de ir a tu campo a ver qué hay ahí alrededor, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real para medir esa biodiversidad? Para concluir, simplemente decir que este proyecto sigue, seguimos en él, seguimos intercambiando información entre los distintos sitios, intentando comprender y hacer un esfuerzo para mantener estas zonas de enorme valor, digo, no solo para la biodiversidad, sino de manera cultural, ¿no? Y yo creo que ya termino aquí, creo que he sido justa, simplemente decir que la biodiversidad no es importante para la agricultura, es la base de la agricultura. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias. Perfecto, Mercedes, en el momento puntual. Muy bien, pues la siguiente ha sido muy interesante. Yo creo que después espero que salgan algunas preguntas, aunque ya estaban haciendo algunas por el chat. La siguiente ponente, Gloria Guzmán, además de compañera de SEAE, también profesora de la Universidad Pablo Olavide, que nos va a hablar sobre la biodiversidad, los flujos de energía y el diseño del paisaje. Todo tuyo, tienes 10 minutos, más o menos. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Saludos a todos. Aunque soy socia de SEA, igualmente agradezco muchísimo la invitación que nos hacen pues, para presentar un poquito lo que estamos trabajando. Como no hay mucho tiempo, pues voy a contar muy brevemente un poquito la base de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. La charla, bueno, le he puesto el nombre de biodiversidad, flujos de energía y diseño del paisaje. Nosotros entendemos que obviamente que la biodiversidad para una agricultura sustentable es un pilar fundamental, pero una vez que sabes eso y que trabajas, digamos, con los agricultores, los ganaderos y tal en el diseño de una agricultura sustentable, mucho más biodiversa, por lo que tienes que tener herramientas no solamente de evaluación, sino también, digamos, para diseñar, ¿no? Bueno, esto parte de esta idea y nosotros, bueno, yo trabajo en la Universidad Pablo de Olavide dentro de lo que se llama el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas. Sabéis que una de las bases de la agroecología está vinculada a bueno, la consideración de que la agricultura tradicional, la agricultura que se hacía antes de la modernización, de pasar a utilizar tanto los químicos, la mecanización, etcétera, o sea, la agricultura tradicional era más sustentable que esa agricultura industrializada, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde el punto de vista de como agroecólogos, digamos, lo que nos interesaba es comprender por qué esa agricultura tradicional tenía elementos de sustentabilidad que pueden ser aprovechados para la agricultura ecológica sustentable del siglo XXI, ¿vale? Esa es un poco, por eso estamos dentro de lo que llamamos el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas. Hay una perspectiva temporal muy importante. Entonces, bueno, lo que me voy a centrar hoy es en este tema de por qué la agricultura tradicional mantenía más biodiversidad salvaje que la agricultura industrializada y ver cómo se puede aplicar eso para el diseño, como digo, de la finca y del paisaje en la actualidad. Digamos que hay tres razones fundamentales por las que la agricultura tradicional mantenía más biodiversidad. Una es el no uso de biocidas, obviamente, esa es la primera. Pero había otras dos razones muy importantes. Una es la alta proporción de fitomasa que se quedaba abandonado en el agroecosistema. Nosotros hemos hecho una reconstrucción de la agricultura española cada 10 años, desde 1900 a 2010, y una de las cuestiones más interesantes que se puede ver es que cuando se industrializa la agricultura, lo que cae fuertemente es el porcentaje de fitomasa, de lo que es productividad primaria neta de fitomasa, que se queda en el agroecosistema. Y la otra cuestión
que tiene la agricultura tradicional, que no tiene la agricultura industrializada y que por eso mantiene también más biodiversidad, es que es capaz de generar paisajes en mosaico. Los paisajes en mosaico, la agricultura, frente al monocultivo, es lo que hacía una razón fundamental también de por qué la agricultura tradicional mantenía más biodiversidad. Bueno, voy a hablar un poquito de estas dos razones, muy breve, pero contando un poquito más porque me parece que son fundamentales. La agricultura ecológica no usa biocidas, pero realmente tampoco ha llegado al nivel, por ejemplo, de la agricultura tradicional en las otras dos razones de proporcionar fitomasa abandonada o de generar paisajes en mosaico. Entonces es interesante profundizar en estas dos cuestiones que desde el punto de vista energético son muy importantes. Bueno, la alta proporción de fitomasa abandonada en el agroecosistema en relación a la productividad primaria neta de biomasa, obviamente la agricultura tradicional se debía a varias razones. Una, a que dejábamos crecer las hierbas, que no se usaban herbicidas. Eso lo comparte con la agricultura ecológica, pero la otra razón no tanto. Es que el laboreo estaba muy limitado por el coste territorial de alimentar al ganado de labor. Eso es fundamental. La agricultura, incluso ecológica certificada hoy, muchas veces no mantiene muchas hierbas. ¿Por qué? Pues porque aunque no usa herbicidas, sí que laborea. Y esto, el no dejar hierbas, la hierba, la fitomasa, es la base de la alimentación de la cadena trófica compleja. Si no dejamos fitomasa abandonada, no se generan esas cadenas tróficas. Entonces, hay una parte que claramente la agricultura ecológica lo hace bien y hay otra parte que es mejorable, digamos, ¿no? La otra razón por la que la agricultura tradicional proporcionaba mucha fitomasa abandonada tiene que ver con el tipo de variedades que se utilizaban. En los últimos años hemos centrado mucho nuestro trabajo en las variedades tradicionales versus modernas en lo que se refiere a la relación de residuos-grano, por ejemplo, en el caso más paradigmático, el caso del trigo, ¿no? Podéis ver en la foto que en la parte izquierda de abajo la diferencia entre la variedad tradicional, por ejemplo, la recio, hemos comparado 6 variedades tradicionales con 6 modernas. Y en este caso la moderna simeto, podían ser otras. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Pues una diferencia fundamental básica, y es que las variedades tradicionales generaban mucha paja, pero no solamente mucha paja, sino también mucha raíz. Mucha biomasa radicular significa cadenas tróficas complejas en el suelo. Cuando los ganaderos, o sea, los agricultores segaban la paja para alimentar al ganado, se quedaba mucho más residuo en las parcelas, tanto de rastrojo, pero también, muy importante, de raíz. Como sabéis, una gran parte de la biodiversidad silvestre, salvaje, que había en estos sistemas de cereales de secano, de cereales y leguminosas de secano en la península ibérica, estaban ligados a que esas variedades dejaban más residuos que permitían generar un ambiente muy amigable, digamos, para la reproducción de ciertas especies de aves, por ejemplo, pero también para cadenas tróficas complejas, ratones, o sea, distintos tipos de animales que finalmente acababan siendo consumidos, pues, por ejemplo, por rapaces. Hoy, si veis los campos de cereales, apenas dejan residuos. Si no hay fitomasa, vuelvo a decir, no hay posibilidad de generar cadenas tróficas complejas y diversas. Bueno, la otra razón de por qué la agricultura tradicional sí mantenía mucha biodiversidad salvaje eran los paisajes en mosaico. Realmente, la agricultura tradicional no es que quisiera, no era una decisión colectiva el hacer, bueno, es que hemos tomado la decisión de hacer paisajes complejos porque nos gustan, que son muy bonitos y vamos a hacer agroturismo. Como imagináis, esto no era así. Pero la agricultura tradicional, para funcionar, necesitaba paisajes complejos. ¿Por qué? Porque si uno quería poner, ahí lo veis en la diapositiva, quería producir trigo, porque el trigo es la base de nuestra alimentación, tenía
que generar localmente en el territorio los flujos de energía y de nutrientes. Flujos de nutrientes, claramente el nitrógeno. No puede haber agricultura tradicional si es leguminosa. Ya empieza a diversificar el paisaje. Trigo y leguminosa. Pero aparte necesitabas para producir, movilizar nutrientes de otros espacios, de las zonas con menos capacidad productiva, de las zonas de monte y de pastizal. Eso implicaba biodiversidad, integración agrícola-ganadera, pero también presencia en el territorio de monte y de pastizal vinculados a las zonas agrarias. No podía ser de otra manera. Igualmente con los flujos de energía para que funcionara, de trabajo, para que funcionara el cultivo del trigo. Necesitaba arar, mover la tierra, necesitaba alimentar ganado de labor, que de nuevo necesitaba zona de pasto y dedicar zonas a producción de pienso, zona de pasto, zona de monte, etc. ¿Eso qué hacía? Pues realmente lo que hacía es que la agricultura tradicional generaba matrices complejas de paisaje. Cuando llega la agricultura industrializada, destruye las dos cosas. Con los herbicidas y el laboreo no deja fitomasa y, como puede haber monocultivo, no genera paisajes en mosaico. Todo esto pone, le clava una daga en el corazón de la biodiversidad, junto, como decía antes, el uso de biocidas. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo, en definitiva? Nosotros estamos generando, aparte de entender cuál es el problema, indicadores que nos acerquen al diseño eficiente del paisaje para hacer una agricultura sustentable con el menor coste de territorio dedicado, digamos, a generar un alto nivel de biodiversidad salvaje, ¿vale? Porque hay arreglos paisajísticos que pueden ser más eficientes o menos eficientes en generar localmente estos flujos de nutrientes y energía que se necesitan para la agricultura. Entonces, estos indicadores, no voy a entrar de ninguna de las maneras en 10 minutos en ellos, pero tienen que ver con la generación de estos flujos y su eficacia. Uno es el Biodiversity ROI, que es un retorno, un indicador que mide el retorno en fitomasa del sistema para alimentar a las cadenas tróficas de fauna salvaje, y otros indicadores, el Biodiversity ROI, y luego tenemos dos indicadores, el coste territorial de la sustentabilidad, el LACAS, y el otro que se llama ELIA. El ELIA lo estamos construyendo también con gente de la Universidad de Barcelona, que lo que te mide es, digamos, estos flujos que habéis visto en el territorio que generan nutrientes, que generan energía. Realmente lo que se traduce es que localmente el paisaje está organizado en que hay muchos bucles internos de energía. Un producto, como es la paja o el pasto, genera estiércol, que además es producto para el uso como fertilizante, por ejemplo, de hortalizas, digamos, ¿no? Todos estos flujos internos, estos bucles internos de energía son los que captan este tipo de indicadores. Entonces, por un lado, hemos contrastado que estos indicadores están muy bien, o sea, la ligazón con el mantenimiento de biodiversidad salvaje es muy alto, o sea, hay una relación muy, muy fuerte. Y por otra parte, como os digo, estamos trabajando, puesto que hoy la capacidad que tenemos para diseñar el territorio es muy baja, porque hay muchos intereses con respecto al territorio, y evidentemente la población que hay en 2020 no es la misma que había en el año 1900 en España, o sea, disponemos de menos territorio por persona. Estos indicadores nos dicen cómo de eficaz estamos siendo en mantener las dos cosas, la producción agraria y las cadenas tróficas biodiversas de fauna salvaje. Esto es lo que estamos trabajando, lo estamos trabajando a nivel de comarca en diversas zonas, y ahora, digamos, esto es un proyecto el último que estamos trabajando en esto es un proyecto de investigación del Ministerio, ¿vale? Gloria, medio minuto.
Ya estoy acabando. Bueno, en definitiva, estos indicadores nos hablan no solo de que el agroecosistema sea capaz de alimentar cadenas tróficas complejas de biodiversidad, sino también, como digo, de con qué eficiencia lo hace, porque hay paisajes, o sea, diseños pues más o menos eficientes. Y lo que os decía antes, la agricultura ecológica no usa biocidas, estupendísimo, ya hemos avanzado. La proporción de fitomasa que deja abandonada es mayor que en agricultura industrializada, pero no tan alta como antes, en parte porque, por ejemplo, las variedades que utilizamos son variedades modernas, no las tradicionales que deberían ser a partir de las cuales hiciéramos mejora participativa para la agricultura ecológica. Y muchas veces pues no hace paisajes en mosaico porque no reconstruye localmente los flujos de nutrientes. Puedes comprar compost que se produzca, no sé, muy lejos de tu comarca, digamos. Entonces, todo esto necesita mejorar y lo que estamos, digamos, desarrollando estas herramientas para, de alguna manera, contribuir a la mejora de la sustentabilidad ya de la agricultura ecológica. Bueno, simplemente decir que ahí os he puesto publicaciones, si alguien tiene interés, tenéis ahí las referencias de esto que he contado que estamos trabajando. Y sin más, pues muchísimas gracias tanto por la invitación como por vuestra atención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Yo sé el esfuerzo que os cuesta por experiencia propia. Muy bien, vamos a pasar ya a los dos vídeos que habían pendientes. El primero de ellos de Irene Guerrero, de la Sociedad Española de Ornitología, en la cual nos van a comentar un tema sobre agricultura y conservación de hábitats para la biodiversidad. Hola, soy Irene Guerrero del Programa de Agricultura y Alimentación Sostenible de la Sociedad Española de Ornitología, SEORLAIV, y voy a hablaros del espacio para la naturaleza como herramienta para asegurar la salud y la función de los agroecosistemas. Hace 2 años, la revista Science publicaba este editorial titulado Espacio para la naturaleza, en el que sus 2 autores reflexionaban acerca de esta pregunta: ¿cuánto planeta debemos dejar para otras formas de vida distintas de la humana? Es una cuestión central en esta situación de crisis ambiental en la que nos encontramos. En este artículo se mencionaba que cerca del 20% de los vertebrados y las plantas del mundo están en peligro de extinción, principalmente por la degradación de sus hábitats como consecuencia de actividades antrópicas. También se hablaba de esa capacidad que tenemos para modificar, derivar los flujos de los ecosistemas y aprovechar la biomasa de otros seres vivos en lo que llamamos cultivos y ganado. Precisamente ese ganado ahora mismo constituye el 60% de la biomasa total de mamíferos que hay en el planeta, y si tenemos en cuenta que nosotros, los humanos, constituimos un 36% de esa biomasa, no de esa, sino de la restante, quedaría solo un 4% de biomasa para repartirse entre 5.000 especies de mamíferos silvestres. Esto ejemplifica una situación insostenible, tanto desde el punto de vista ético, por el propio valor intrínseco que tienen esos seres vivos con los que compartimos espacio, como desde un valor práctico. Esos seres vivos en los ecosistemas tienen funciones, realizan funciones que repercuten en nuestro beneficio o sin las que no podríamos directamente sobrevivir. Eso hace que los autores de este editorial califiquen la situación de extremadamente preocupante. En el caso concreto de los sistemas agrícolas, la situación es equivalente. En Europa, las poblaciones de aves ligadas a la agricultura han disminuido casi un 60% desde 1980. Lo veis en esta gráfica que desgraciadamente seguramente habréis visto en muchas más ocasiones. Esta línea naranja representa la evolución de las poblaciones de aves comunes de medios agrícolas. Pero no es una situación exclusiva de las aves, se reproduce
en otros muchos grupos, por ejemplo en los insectos. Aquí tenéis una representación de la evolución del indicador europeo de mariposas de pastizales, que refleja una disminución de cerca de un 40% de estos organismos en los últimos 30 años en los pastos europeos. La principal causa de estas pérdidas de biodiversidad agrícola es la intensificación de la agricultura, la intensificación del uso de estos suelos agrícolas. En las últimas décadas, prácticamente la agricultura en todo el mundo ha sufrido cambios significativos que han llevado a su industrialización, a la ampliación de la escala de sus operaciones, y de esta forma los paisajes agrarios extensivos han ido evolucionando, han ido simplificándose hasta convertirse en muchos casos en áreas en las que simplemente se cultiva muy pocas especies y la dedicación exclusiva del territorio es la producción de esas especies, con una elevada aportación de insumos externos. Esta intensificación y esta simplificación ha hecho que desaparezca la mayoría de la biodiversidad asociada a estos paisajes. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de espacio para la naturaleza en este contexto de sistemas de paisajes agrarios simplificados? Bueno, pues nos referimos a esto, a zonas que no se cultivan, como pueden ser linderos, como pueden ser irregularidades del terreno con vegetación seminatural, barbechos o estructuras, cualquier tipo de hábitat que se deja de gestionar o que se gestiona, pero con la finalidad de mantener y de fomentar la implantación de la biodiversidad. Son áreas muy importantes porque proporcionan alimento, refugio, áreas de reproducción, pero además es que permiten que se implanten especies que de otra forma no podrían estar en esos paisajes porque no pueden sobrevivir a las condiciones tan duras que se crean en las áreas cultivadas por las operaciones que se realizan en ellas. Volvemos otra vez a por qué es importante que estos organismos estén ahí, no solo por la parte ética que ya hemos hablado, por su propio valor intrínseco, sino porque además tienen un valor utilitario. Estos organismos generan una serie de beneficios que son necesarios para el mantenimiento de las comunidades humanas. Estos beneficios son los servicios ecosistémicos. En este esquema tenéis una traducción de un esquema de servicios ecosistémicos del artículo de Zhang y colaboradores de 2007, Servicios y contraservicios ecosistémicos en la agricultura, y en él se pueden ver todos los servicios ecosistémicos relacionados con un agroecosistema. Estos servicios, en verde están los servicios, estos son los servicios que apoyan la producción agrícola en los agroecosistemas, y estos servicios son los servicios que emanan de esos agroecosistemas. Y en rojo estarían los contraservicios. Estos servicios son esas contribuciones de las que os hablaba de los seres vivos, contribuciones que realizan a través de sus propios procesos vitales en los ecosistemas y que pueden ser beneficiosos en el caso de los servicios y dañinos o pueden provocar perjuicio en el caso de los contraservicios. No todos estos servicios y contraservicios están presentes o igualmente presentes en todos los agroecosistemas. Depende de la estructura que tengan estos agroecosistemas, depende de la composición que tengan estos agroecosistemas. Por ejemplo, los ecosistemas altamente simplificados, altamente intensificados, tienden a perder los servicios y tienden a maximizar los contraservicios o externalidades de estas actividades intensivas. Porque los ecosistemas agrícolas intensivos, como podemos ver en este otro esquema, están especializados en la producción del cultivo. Entonces, todas las operaciones que se hacen, todo lo que se hace va encaminado a optimizar este servicio. Y en esta optimización de este servicio se limitan o incluso se elimina la provisión de otros servicios. Sin embargo,
en un agroecosistema que haya sido restaurado, en un agroecosistema en el que se haya conseguido fomentar la biodiversidad a través de este espacio para la naturaleza, pues se consigue que además del servicio de producción del cultivo se puedan ofrecer otra serie de servicios igualmente valiosos para las comunidades. A esto es a lo que llamamos agroecosistemas multifuncionales, porque tienen más funciones más allá de la simple producción de un cultivo. Como os decía, para la recuperación, para la restauración de estos servicios, para la restauración de esta multifuncionalidad en los agroecosistemas, pues se necesita recuperar la biodiversidad. Y para recuperar la biodiversidad es necesario un umbral mínimo de complejidad de paisaje, es decir, un umbral mínimo de estos elementos para implantación de la biodiversidad. Porque la relación entre esta complejidad del paisaje y la biodiversidad no es una relación lineal, es una relación que tiene esta forma, habiendo un umbral a partir del cual se empieza a recuperar esta biodiversidad y se empieza a recuperar un poco la función de estos agroecosistemas. La ciencia ha marcado este umbral mínimo alrededor de un 10, un 15%, por debajo del cual los beneficios no son tales y por encima del cual se empieza a recuperar la función. La recuperación, además de este espacio para la naturaleza, debe distribuirse ampliamente en el territorio porque hay servicios, hay funciones de los ecosistemas que ocurren a distintas escalas espaciales dependiendo de la propia escala espacial que tengan las especies que están implicadas. Por ejemplo, un servicio de polinización producido por un insecto tiene una escala espacial y un servicio de control biológico realizado por una gran rapaz tendrá otra escala espacial simplemente por la propia escala de los seres vivos que lo proveen. La recuperación de estos espacios para la naturaleza en los agroecosistemas permitiría que nuestra agricultura pudiera convivir con esa biodiversidad asociada y podría permitir que estuviéramos hablando de paisajes agrícolas multifuncionales que además de la producción tuvieran otras funciones. Esto es especialmente importante porque en Europa el 50% de la superficie del territorio está ocupada por sistemas agrícolas. No podemos permitir que la mitad del territorio esté dedicada solo y exclusivamente a una función, porque ese territorio lo necesitamos para que nos provea de otras funcionalidades que son tan necesarias como puede ser la provisión de alimentos o de materiales a través de la producción agraria. Se trata, por tanto, de un tema bastante importante y como tal la PAC, la Política Agraria Común Europea, ha incluido desde hace años herramientas dedicadas a favorecer la presencia de la biodiversidad en los agroecosistemas. Están los requisitos legales de gestión, las buenas condiciones agrarias y medioambientales o la famosa ecologización o greening del periodo anterior 2014-2020. Sin embargo, y desgraciadamente, los resultados de estas medidas han sido prácticamente nulos, como demuestran numerosos estudios, como este que os he traído aquí, que es un informe del Tribunal de Cuentas Europeo que declara que la contribución de la política agraria común durante el periodo anterior ha sido completamente incapaz de frenar el declive de la biodiversidad en los sistemas agrarios. Con la nueva PAC, que se supone que entraría en vigor a partir de 2020, pero que se ha retrasado, entrará en 2023, la propuesta de reglamentos que hacía la Comisión Europea para esta nueva política agraria hacía un esfuerzo por incrementar y mejorar estas medidas para fomentar la biodiversidad y detener su pérdida en los sistemas agrícolas. Sin embargo, y desgraciadamente, las posturas tanto del Consejo Europeo de Agricultura como del Parlamento Europeo han conseguido limitar la capacidad de recuperación de la naturaleza en nuestros paisajes agrarios
y por tanto de la restauración de su función. En SEO llevamos muchos años trabajando en tratar de hacer que estos espacios para la naturaleza, que esta biodiversidad en los paisajes agrícolas sea una prioridad, y lo hemos hecho tanto a nivel de incidencia política como a un nivel más práctico a través de proyectos de investigación o proyectos de implementación de medidas como este que os traigo aquí, que seguramente habréis oído hablar ya de él, es el proyecto LIFE Olivares Vivos. Es un proyecto en el que a través de medidas de recuperación de la biodiversidad se trataba de incrementar la rentabilidad de olivares en Andalucía. Estas medidas de recuperación de biodiversidad eran medidas de manejo de cubiertas vegetales o de manejo de elementos de paisaje, ya sea recuperación de estructuras de vegetación o implantación de estructuras como cajas nido o estructuras para insectos, etc. Los resultados de estas actuaciones han sido muy positivos, con alrededor de 40 productores y productoras implicadas y con alrededor de 400 hectáreas de olivar restaurado, en los que se consiguió, por un lado, un mejor balance de costes-beneficios, porque esos servicios que proveía la biodiversidad restaurada en esas explotaciones hacían que la necesidad de inputs fuera menor. Por tanto, el balance de costes-beneficios se mejora. Pero por otro lado, además, se aporta al producto un valor añadido. Se convierte en un producto sostenible, se convierte en un producto respetuoso con la naturaleza, que puede ser comercializado de una forma distinta y que le aporta ese valor añadido. Otra cosa muy importante de este proyecto es que trabajamos con productores y productoras, porque si bien es muy importante hacer incidencia a nivel político, si bien es muy importante avanzar en el conocimiento científico del funcionamiento de los agroecosistemas, también es muy importante trabajar con los agricultores y las agricultoras que son al fin y al cabo los que van a gestionar estos territorios, y es con ellos con los que también es muy importante trabajar. Muchas gracias, y si tenéis cualquier pregunta. Perfecto. Ha durado un poquito más que el resto de exposiciones, no mucho, pero ya vamos con más retraso. Estaríamos ya en el momento casi de acabar. Nos queda la última exposición, la de Gonzalo Palomo, en el que nos va a explicar indicadores del impacto para la biodiversidad, los suelos y el clima de la ganadería extensiva ecológica, metodologías asequibles y accesibles para constatar buenas prácticas. Vale, un trabajo de la Universidad de Extremadura. Dentro vídeo. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica la oportunidad que nos brinda a mí y a mi equipo de presentar nuestro trabajo en el proyecto LIFE Landscape Fire. Esto es también colación o viene a colación de proyectos anteriores, como el proyecto Mosaico o proyecto de Desas y Montados de la Fundación MAVA. Hoy en concreto vamos a ver distintos indicadores que nos sirven para medir el impacto en cuanto a biodiversidad, suelos y clima que reporta la ganadería extensiva ecológica. Son metodologías asequibles y accesibles para constatar buenas prácticas y, por tanto, consideramos que son de interés no solamente a nivel científico, sino también ganadero. Centramos el foco en el suelo, puesto que después de océano sería el segundo mayor reservorio de carbono, y en una situación de emergencia climática es crítico mejorar su gestión, ¿no? En concreto, en la ganadería nos compete sobre todo lo que es la parte de pastizales, que además atesora el 37% de este carbono, por tanto la relevancia es aún mayor si cabe. Enfrente tendríamos otro gran reto, que es el de prevenir los grandes incendios forestales. En concreto, nosotros empezamos a trabajar en esto en el 2015 a raíz del gran incendio que asoló el norte de Extremadura, 8.000 hectáreas calcinadas. En el caso de nuestros socios portugueses, la Cámara Intermunicipal de Viseu, de Asafoes, fue el incendio del Pedrolao Grande, que también supuso la muerte y la pérdida de vidas humanas, ¿no? Más grave aún si cabe.
Detrás de esto tenemos un cambio en las prácticas de pastoreo. Antes se venía haciendo un pastoreo dirigido, en el caso de la península muy paradigmático, la transhumancia y la transtermitancia, prácticas concretas como era el manjadero del redileo, que tenía un efecto tremendo no solamente a nivel ambiental, sino de gestión y combinación con la agricultura, por ejemplo, para las rotaciones con barbecho, etcétera. Y luego tendríamos también ahora, sin embargo, un pastoreo que básicamente lo hemos llamado rotacional estante, ¿no? En la que los animales permanecen mucho tiempo en el mismo sitio. Eso implica normalmente un sobrepastoreo, o sea, las plantas no tienen el tiempo necesario de recuperación, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? de la Siberia extremeña, una zona típica de invernada, o sea, los animales solamente estaban en invierno o primavera y ahora, sin embargo, están todo el año. O en el otro extremo, zonas de montaña donde ya no van los animales por problema de gestión, por gestión, por dificultad económica, por la dificultad social de la gestión de estos pastos, pues están matorralizando con el consiguiente riesgo de incendios forestales. Vamos a ver dos buenas prácticas asociadas a la gestión de estos contextos. En un caso sería el pastoreo adaptativo planificado, manejo holístico, mob grazing, cell grazing, son múltiples denominaciones para distintas modalidades de pastoreo que tienen en común que manejan altas densidades de animales, o sea, rebaños que van más o menos de una manera conjunta, moviéndose habitualmente, es decir, no permaneciendo mucho tiempo en el mismo sitio, con tiempos de pastoreo menores de lo habitual y con tiempos de descanso, es decir, dejamos que las plantas se recuperen. Esto está fijado de antemano, puede ser 90, 100, 120 días, 365 días, en función del contexto, ¿no? Tanto del ganadero como del sitio. También vamos a ver el efecto que tiene el redileo, que es una práctica ancestral para proteger los animales. Los animales se redileaban por la noche o por la tarde, en el caso del sesteo, por el día, mejor dicho, en verano. Protegemos los corderos, permite el control del rebaño. Y además, la zona en la que se aplica el redileo se está majadeando, se está fertilizando tremendamente, ¿no? Esto ya no es manejo de protección, no de pastoreo, como sería el caso anterior. Aquí tenemos un ejemplo de una zona pastoreada intensamente por un rebaño de cabras. Esta foto está tomada en Acebo, que es el norte de Extremadura, Sierra de Gata. Y vemos cómo el incendio, esto es después del incendio de 2015, el fuego no pasa esta lengua de ladera, ¿no? En la que había sido frecuentemente pastoreada. La cuestión está que esto tenga una retribución, ¿no? Nosotros planteamos el pago por servicio, copiamos la fórmula de la red de pastoreo en cortafuegos de Andalucía, de la RAPCA, le estima un pago de entre 40 y 90 euros en función del grado de dificultad de acceso, de la pendiente, del tipo de vegetación o de si está o no en zona periurbana. Esto es un añadido nuestro, para mantener los cortafuegos, ¿no? Un cortafuegos que entre la línea preventiva de defensa, que es el centro, que solemos ver en la zona que no hay vegetación, y las dos franjas auxiliares, incluso la zona de adyacente, ¿no? Nosotros el pago se hace solamente sobre la superficie de franjas auxiliares y línea preventiva de defensa, ¿no? A la izquierda tenemos una imagen tipo de lo que sería la obra, entre comillas, ¿no? De un ganadero, ¿no? Con distintos tipos de cortafuegos según la anchura y la relevancia que tengan en la red de defensa, y luego el pago modulado que van a tener, ¿no? La cuestión estaría en, aparte de este pago por servicio, el poder evaluar el impacto que tiene el pastoreo, ¿no? Nosotros nos hemos fijado en el Ecological Outcome Verification, que es un estándar del Savory Institute, que está siendo adaptado al contexto de la península y norte de África por la asociación Alejab. Y en concreto el Ecological Health Index, que sería una de las dos herramientas, la de monitorización a corto plazo, luego tendríamos monitores de lectura a largo plazo. El Ecological Health Index es un método indirecto de evaluación, o sea, no requiere toma de muestras, sino que el propio ganadero o técnico con su observación puede dar la puntuación, y la puntuación se asigna en función del grado de alejamiento del área de referencia para un determinado área ecológica. Es decir, si el suelo desnudo yo pretendo estar más cerca del área de referencia o estoy más cerca del área de referencia, le doy mayor puntuación. Si estoy más lejos, le doy menor puntuación. Eso me da una puntuación que va de negativo a positivo, de negativo muy alejado, positivo más cerca, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una zona que tiene cierta matorralización, con mucho suelo desnudo, vemos la foto en primer término, y luego tendríamos el mismo sitio 2 años después, en el que ya hemos pasado de una puntuación negativa, menos 55, a una puntuación positiva, más 25, ¿vale?
Tendríamos otro caso que sería un cortafuegos en el que tenemos una puntuación negativa. Este cortafuegos es en los Llanos del Convento, es una zona limítrofe entre Sierra de Gata y Urdes. En plano general vemos que no hay arbolado, que hay suelo desnudo, una meteorización incipiente, y en la parte derecha de la pantalla veríamos también además el grano cenital, pues gran cantidad de suelo desnudo. Eso le da una puntuación aplicando esa matriz de -30, mientras que en la misma zona, un cortafuegos en el que hay bosque adulto, árboles además en buen estado de salud. A la derecha vemos con buena cobertura de suelo, con plantas gramíneas perennes además, con leguminosas, etcétera, conseguimos una puntuación de +70 puntos. O sea, vemos ya que a nivel imagen es significativo. Hemos comprobado también que es significativo en la dehesa, al menos, en cuanto a la producción de forraje. A mayor EHI, mayor producción forrajera, además de una manera estadísticamente muy significativa. Normalmente las fincas, por ejemplo, con un pastoreo adaptativo tenían el doble de disponibilidad forrajera que las que tenían un pastoreo estante normal, y lo pudimos medir además de la misma manera con el EHI. Y también hemos comprobado que aumenta significativamente la concentración de fósforo y de potasio. También aumenta la concentración de carbono y de nitrógeno, pero no estadísticamente significativo. Eso nos llega a concluir que a mayor eficacia del funcionamiento de los procesos del ecosistema, del ciclo del agua, del suelo, del agua, de los nutrientes, de la energía, tenemos una mayor puntuación en el EHI, ¿vale? Este supone que esto correlaciona además con la concentración de fósforo, potasio y con la autonomía forrajera de las explotaciones. Sin embargo, para verificar el estándar perfectamente, por ejemplo, en casos de carbono, hidrógeno, etcétera, deberíamos aumentar el número de casos, fincas o cortafuegos y años de estudio, ¿no? También estamos incorporando otros indicadores, como puede ser la actividad enzimática, que es muy sensible a cambios rápidos en los manejos. El EV es una herramienta sencilla, accesible y barata para monitorizar servicios ecosistémicos, pero que requiere esta mayor verificación en el contexto peninsular. Y gracias al proyecto LIFE Landscape Fire, esta monitorización de servicios ambientales podrá complementar el pago por el servicio per se de la prevención de incendios. Gracias por vuestra atención. Podéis ampliar la información en las páginas web proyectomosaico.es, que, como os decía, es un antecedente de este trabajo, o en la recién inaugurada web del proyecto LIFE, que está alojada en el servidor del grupo coordinador, que es la Cámara Intermunicipal de Visión de Safoes. Para cualquier pregunta personal o documentación complementaria pueden contactarme por correo electrónico o por teléfono. Muchas gracias por su atención. Perfectamente. Muy bien, esto sí que se ha adaptado, perfecto. Vamos con un poco de retraso, pero bueno, ya habíamos comenzado también con un poco de retraso, con lo cual los compañeros me están diciendo que nos habíamos esperado a iniciar el siguiente panel. Para los que queráis por lo menos escuchar el inicio del panel sobre bienestar humano, lo tenéis inmediatamente. Tendréis que salir de este panel y entrar otra vez por el siguiente. Yo voy a dejar por lo menos 10 o 15 minutos para que podáis hacer algunas preguntas. He visto un par de ellas aquí en el chat. Yo querría hacerle también alguna a Gonzalo, porque me ha parecido, bueno, las 5 exposiciones han sido muy interesantes. En este caso, aquí nosotros tenemos bastantes detractores, en algunos casos incluso gente de las organizaciones de conservación de la naturaleza, ¿no?, para la utilización del ganado. Entonces, luego le haré la pregunta al final, si acaso. Os paso la palabra. ¿Hay alguien que quiera iniciar? ¿Puedo tomar la palabra, Alfonso? Muy bien, Carlos. Perfecto. Gracias. Bueno, yo quería hacer una consulta a los 3 primeros expositores, sobre todo a Santiago, Gloria, sobre este tema de los niveles de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad, que consideran ellos relevantes para articular los índices, que me parece muy interesante. Son diferentes perspectivas que han planteado, que van desde los genes hasta la cuestión cultural. En el caso de Santiago, Mercedes hablaba desde las parcelas hasta el nivel del paisaje, y Gloria incorporaba este tema de los paisajes en mosaico, ¿no?, la articulación de los paisajes en mosaico. Yo quería escuchar su opinión sobre qué opinan sobre la incorporación de una dimensión política para entender la agrobiodiversidad, dado que la agrobiodiversidad es un proceso de construcción
social histórica que tiene, digamos, necesita condiciones de control territorial para poder gestionar estos procesos. Bueno, esa sería mi consulta. Perfecto. Dices que lo has hecho para los 3 ponentes, ¿no? Contestad si queréis en orden de aparición y así lo hacéis lo más rápidamente posible para que podamos tener más opciones. Un momento si queréis, para los que queráis pedir la palabra, hay una opción. Si abrís el panel de participantes, bajo tenéis participantes y pincháis, os saldrá a la derecha y ahí tenéis una posibilidad de levantar la mano. Así yo os puedo ver y tenéis un orden también de participación. Santiago, como eres el primero. Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta tenía como 2 partes, ¿no? Los niveles de los indicadores. Y yo creo que acá es importante, por ejemplo, la metodología que yo presenté así muy rápidamente. La idea es que es posible simplificar un poco esta tarea que tenemos a veces de poder evaluar esa biodiversidad, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las preguntas más importantes para aquí, por lo menos en Latinoamérica, es si algún productor o productora dice, ingeniero o ingeniera, usted me dijo que si tengo suficiente biodiversidad, podría no necesitar aplicar plaguicida. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no viene a mi finca y me mira y me mide la biodiversidad? Porque a lo mejor estoy aplicando por el miedo que tengo y no necesito. Bien, no conozco muchas personas que se animen a hacer eso, pero se puede ir mejorando en esa capacidad, porque tenemos que disminuir la posibilidad de aplicar innecesariamente. Y para eso hay que empezar a entender que a veces hay maneras de poder evaluar. Entonces, ¿se puede universalizar esos indicadores? No. Son muy locales. Incluso 100 kilómetros de diferencia puede ser, pero la idea de lo que hay que medir es universal. Entonces, se pueden construir categorías importantes, pero que tienen que ser luego resignificadas y validadas localmente. La distancia, el momento. A lo mejor aquí hay una especie que florece y que es importante, pero 1 kilómetro más allá florece 10 días después y ya no sirve. Entonces, tener en cuenta eso y anotarla como una especie importante universalmente es un error. Ahora, se puede pasar a tener categorías bastante claras de qué es lo que hay que medir y validarlas luego en terreno. Entonces, una cosa son los indicadores, que hay que trabajarlos, y nosotros, por ejemplo, cuando poníamos algunos indicadores que poníamos numéricos, el ancho de esas franjas que están en el alambrado. Nosotros, a partir de la bibliografía local, dijimos 2 metros está muy bien. Por supuesto que más es mejor. ¿Pero por qué? Porque aquí en la zona es factible eso y es bastante. Entonces, ahora a lo mejor no sé si allá en alguna parte de España se puede usar 2 metros. Ahora, que puede haber un ancho que se pueda en esa región utilizar esa referencia, estoy seguro que sí. Con la dimensión política. Me parece que una cosa es tener en cuenta la dimensión y otra cosa transformarla en un indicador. Sin duda que, sobre todo yo lo mencioné, ¿no? Los niveles de biodiversidad, sobre todo aquellos que están por fuera de las fincas, responden a otros actores y actrices que intervienen. Muchos de ellos es la población urbana o periurbana. Y a veces ellos tienen una visión de todo aquello que no es cultivo, que tendería a eliminar eso que nosotros llamamos biodiversidad. Pero para que su categoría es yuyo, maleza, incluso acá se le llama basura. Entonces ahí sí, claramente, una claridad política acerca de qué es eso y el valor conceptual de lo que significa esa biodiversidad funcional podría trazar estrategias y medidas para protegerla. Pero no sé si eso podría ponerlo en un indicador. Muchas gracias. Mercedes. Yo, bueno, poco que añadir, la verdad que ha estado muy claro lo que dice Santiago. Es cierto que los indicadores dependen muchísimo de dónde estés trabajando. Y tienes que, bueno, puedes saber lo que decía él, depende muchísimo de tu zona, tienes que adaptar los indicadores. Puedes tener algunos generales, como decía el índice de suelo, pero siempre tienes que tener una zona referencial en tu propio trabajo,
porque no solo depende él decía, ve a mi finca y ve la biodiversidad, por supuesto, pero mira los usos previos, es decir, mira el uso histórico de esa finca, porque a lo mejor el uso que has hecho en los últimos 10 años ha destruido la biodiversidad del suelo, que es fundamental para un crecimiento correcto, ¿no? del cultivo que tengas. Entonces, hay muchísimas cosas que están implicadas en el seguimiento de la biodiversidad y en el equilibrio, ¿no? Un poco de los sistemas. Respecto a la parte de políticas, nosotros en este gran programa, ¿no? que tiene la Fundación MAVA, sí que está relacionado, otro de los proyectos que está muy relacionado con las políticas agrarias europeas, y luego dos de las zonas en las que estamos trabajando pues son de propiedad comunal, en la cual pues ellos son los que deciden, son zonas que son de propiedad comunal, que están en Marruecos y en el Líbano, y deciden un poco cuándo son las épocas en las que pueden entrar a los pastos, por ejemplo, que es una manera de gestionar y ver cómo gestionar, ¿no? un pasto, pues porque de marzo, por ejemplo, no me sé los meses, pero a lo mejor de diciembre a marzo pues te prohíben la entrada allí para que crezca un poco el pasto, y luego ya en la época en la que hay menos pasto en otras zonas pues te permiten entrar, ¿no? Eso es lo que puedo añadir. Bueno, yo solo por acotar, voy a hablar solamente de la última cuestión, de la cuestión política. La tarea nuestra un poco es desembocar en propuestas de políticas públicas, porque uno a nivel de finca puede tomar decisiones algo más libremente, pero cuando se trata de modificar el paisaje, de generar esos flujos de biomasa, de energía, de nutrientes a escala local, necesita políticas públicas obligatoriamente, que tienen que ver con dos cosas, con los usos del suelo, permitidos o no, por ejemplo, o con el uso de las tierras públicas, de lo que decía Mercedes, por ejemplo, del uso de espacios comunales, que todavía hay en algunas partes de España más que en otras, pero tierras públicas sí sigue habiendo. Tiene que haber políticas públicas que regulen esos usos. Y por otro lado están las políticas que se refieren al pago en el caso de Europa eso es claro, de la Unión Europea, la política agraria común, de los precios que perciben los productores por hacer ese servicio. Me refiero, los terrenos, por ejemplo, que son fuente de biomasa para mantener esos flujos a escala local, por ejemplo, los secanos, no se sostienen si no tienen, o sea, no se sostienen para alimentar las cadenas tróficas. Por ejemplo, el uso de las leguminosas. Si nosotros queremos recuperar el uso de las leguminosas en España, obligatoriamente tiene que haber una política detrás, dentro de la PAC, que premie la siembra de leguminosas. De hecho, nuestros flujos de nutrientes en el territorio están destruidos porque las leguminosas no tienen apenas ayuda y producen poco, con lo cual, al no ser rentables, no se ponen. ¿Qué hay detrás de esto? Una política agraria. ¿Qué hay detrás de que no haya ganadería extensiva? Una política agraria. O sea, evidentemente, una vez que escalas de la finca hacia el territorio, colisionas con todas las políticas que impiden, o sea, que destruyeron ese mosaico en el territorio. Son muchas. Obligatoriamente, Carlos, efectivamente, políticas, si no, no lo logramos. Efectivamente. ¿Alguna pregunta más que tengáis por aquí ahora a mano, antes de que pasemos? Yo tengo una para Gonzalo. No sé si mientras estáis por aquí pensando, o sea, Gonzalo, yo, aparte de que se me ocurren muchísimas más, por aquí tenemos, precisamente hablando de política, gente que está en el gobierno autonómico con unas ideas de, por un lado, muy avanzadas para aplicar lo que tú estás diciendo de vuestro proyecto de la ganadería para intentar minimizar los impactos de los incendios, pero por otro lado también hay otro tipo de ONGs o de componentes más bien, de activistas de ONGs que creen que ese tipo de prácticas o de técnicas pueden perjudicar a la diversidad forestal, a la diversidad natural en sí. Espera, ahora te lo pongo, ¿vale?
Perdóname, sí, estoy aquí. Que estoy Sí, con es el la niño misma todo el día. No es se la da misma cuenta del con el vídeo, vídeo y ¿eh? ahora también. Sí, es Que una activista nosotros, también. de hecho vengo de poner un redil, que lo he explicado antes y lo he estado poniendo mientras escuchaba mi propia intervención, estaba poniendo el redil. Muy bien. Que Pues, ¿qué les dirías tú a es estos activistas? Venga. estas metodologías, desde luego, son controvertidas, ¿no? De hecho, gran parte del trabajo es romper paradigmas, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el concepto de carga ganadera. Por eso lo hemos estudiado todos, ¿no? A mayor carga ganadera, mayor deterioro del ecosistema. Y por carga ganadera, automáticamente pensamos en animales en una finca. Y eso es cierto, ¿vale? Lo que no vemos en esa medida de la presión que ejercen los animales en el territorio es cómo usan los animales el territorio. Si aplicamos la medición en toda la unidad territorial, ¿vale? El efecto es muy distinto a si lo aplicamos puntualmente en cada una de las metros cuadrados, o mini hectáreas, o mini áreas, etcétera, ¿no? No sé si eso se ha entendido antes cuando he explicado así muy por encima lo que era el pastoreo planificado adaptativo o el manejo holístico. Nosotros estamos rompiendo algunas barreras mentales al respecto, precisamente con este tipo de mediciones en las que se ve con resultados que funciona. Y se ve tanto a nivel de resultados económicos y sociales, que lo estamos haciendo con un grupo operativo autonómico, el GODESA, como a nivel ambiental, tanto con indicadores indirectos, que es el que he expuesto en mi presentación, como con otros analíticos, tipo eso, pues también hemos medido el índice de Shannon, hemos medido con determinadas especies indicadoras clave de la dehesa, hemos medido el impacto que tienen estas prácticas, si es negativo o positivo, y se está viendo que en todos los aspectos es positivo, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de que se encuentren un poco lo que es opinión pública y tomadores de decisiones, junto con científicos y activistas, sentarnos tranquilamente y ver el contexto en el que estamos hablando y ver si se puede aplicar o no. Por ejemplo, ahora en Mallorca, en Baleares, perdón, estamos asesorando al GOP, por ejemplo, y bueno, pues es que los primeros resultados son contradictorios. Y bueno, claro, esto hay que verlo pues en su justa medida, ¿no? Medir de pronto nutrientes en el suelo, si no de un año para otro, de una estación para otra, ¿vale? Sin haber dejado que funcione la comunidad vegetal, que es la que moviliza al final los nutrientes. O sea, son todo cuestiones que, al ser tan complejas como estamos habituados a trabajar en los sistemas agroecológicos, que tenemos que verlas también un poco en el medio y largo plazo, no solamente en el corto plazo. No sé si te he contestado. Sí. Evidentemente tendríamos que tener foros, que es lo que yo creo más interesante, donde estuvierais todos a la vez. Yo estoy convencidísimo de que la utilización, además en varias de las exposiciones que habéis hecho, la ganadería tiene un papel importante, ¿no? Y en este caso, en el tema del control de los incendios, yo creo que es también crucial. Yo creo que se podría. Lo que pasa es que necesitamos ese intercambio de ideas, ¿no? Que es lo que yo creo que en este momento falta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si queréis algún otro contestar sobre el tema. Sí, Santiago, dime. No, sobre el tema de la ganadería, del complemento. Aquí también, durante mucho tiempo, se consideraba antagonista, ¿no? La ganadería y la agricultura. Y cuando se analizaba qué hacer con un territorio, decía, bueno, aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede producir carne? Bueno, ¿cuánto puede producir? Aquí, la zona de cría, 100 kilos por hectárea por año. Bien, ¿qué podría producir? Soja, ¿cuánto? 3.000 kilos. Afuera el ganado. La pregunta está mal hecha, porque no es solo producir. El ambiente pastoril, los espacios pastoriles generan muchas más cosas que carne. Ese fue el gran error. Esa visión tan sesgada, tan reduccionista, no nos permitió entender que los espacios rurales generan muchas más cosas que el trigo y que son valiosas para los seres humanos. En este caso, la agriculturización de una región, por lo menos en Argentina, el principal problema de las zonas puramente agrícolas es el descontrol de las malas hierbas, de las malezas. No hay manera de controlarlas. En Argentina el problema más grave hoy son las malezas resistentes a los herbicidas. Y cuando uno habla con una persona que hace ganadería, dice, eso no es problema para mí, porque el ganado la come. Quiere decir que nos olvidamos en ese análisis de entender el rol que cumple no solo el ganado, sino los ambientes pastoriles asociados a tener ganado. Y la mente diferente de un agricultor, que es muy simplista, que de un ganadero. El ganadero soporta niveles de biodiversidad mucho más altos en su mente porque los considera útiles. En cambio, el agricultor o agricultora, todo aquello que no es lo que colocó le parece innecesario. Quiere decir que es un problema mucho más profundo
que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si se llega a perder esa cultura ganadera, aunque querramos luego poner dinero para hacer ganadería, hay que reconstruir un sistema de valoración y de conocimiento que es muy difícil de hacer. Así que yo creo que es muy importante entender, y eso es lo que intentamos nosotros mostrar, que los ambientes ganaderos, esos corredores cerca de los alambrados, las aguadas, incluso la diversidad pastoril de la propia pastura, son productos que generan cosas intangibles que hay que aprender a apreciar, porque si no nos vamos a quedar solo con la producción y vamos a perder un montón de otras funciones que cuando tengamos que pagarlas nos vamos a dar cuenta que en realidad era bastante barata y bastante rentable la ganadería. Sí, sí, muy bien. Estaba diciéndome, ¿tú quieres comentar algo, Mercedes? Sí, simplemente quería añadir, yo estoy a favor de, o sea, no creo que sea pues, lo que dice Gonzalo, ¿no? No es la ganadería en sí, sino como, no es la vaca, sino el cómo, ¿no? Traduciendo, it's not the cow, it's the how. Pero realmente simplemente un sistema tan conocido en la península ibérica, ¿no? El olivar, que yo incluso creo que en Olivares Vivos también lo han hecho, una de las mejores sinergias que hay es incluir en ese olivar oveja, la cual hace una labor maravillosa en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, simplemente añadir, bueno, que nosotros desde la UIDN y yo estamos totalmente convencidos de que lo que dice Gonzalo, ¿no? Que hay muchas veces que parece que una práctica puede ser dañina, pero yo creo que hay que ir haciendo ver que no es así, que puede ser más beneficiosa de lo que las personas creen. Sí, en este caso nosotros estamos convencidísimos de que la introducción en la agricultura es importantísima, pero también en los ecosistemas naturales, ¿no? Que es lo que estábamos comentando con Gonzalo. Muy bien, le doy paso también a Carmelo, que tenía dos preguntas por aquí que comentar. El micro, Carmelo. El micro, no se te escucha, no se te escucha. Ahora sí me... Ahora sí. Felicitaciones a todos por las exposiciones, creo que son interesantes. Y yo quería hacer una pequeña reflexión rápido, porque vamos fuera de tiempo, y luego alguna pregunta, una pregunta puntual, un comentario también a Gonzalo. Yo creo que de forma global, y eso me podrán responder o en muchos de los ponentes, algunos de los ponentes, Gloria, por ejemplo, que están ahí, en las zonas donde yo me muevo, es donde estamos haciendo algunos estudios, yo creo que la gran falta de biodiversidad en ecosistemas agrarios que tenemos ahora es una falta de ganadería. Una falta de ganadería, pero una falta de ganadería ecológica, porque hay un concepto que es fundamental, es decir, que a veces hay ganadería en los ecosistemas, pero esa ganadería no está integrada en los ecosistemas y eso, desde nuestro punto de vista, de lo que estamos viendo, tiene una repercusión bastante negativa dentro de la biodiversidad, ¿no? Esa falta de ganadería y de integración agricultura-ganadería yo creo que es uno de los males y efectivamente también estoy de acuerdo con Gloria que ahí también faltan políticas agrarias para fomentar este tipo de cuestiones. Otra reflexión es que esa falta de fitomasa efectivamente que tiene el sistema ecológico ganadero frente al tradicional, aunque es mucho más que el industrial, también está motivado en muchas zonas por el cambio climático, es que no llueve. Y eso tiene unas repercusiones bastante importantes desde el punto de vista de esa fitomasa. Bueno, en conclusión, yo creo que el gran mal que tienen los agrosilvosistemas ahora es que hay una falta de ganadería extensiva y en particular una falta de ganadería extensiva ecológica, que es la que tiene un plus por su manejo más importante frente al anterior. Y la segunda cosa y puntualización en el tema que la línea de estudio que ha cogido Gonzalo, que creo que es una línea de estudio importante, a mí hay un aspecto y que tiene una repercusión positiva en los agrosilvosistemas, entre ellas en el control de incendio y en el aprovechamiento pastoril. Una de las cosas que siempre me preocupan dentro de lo que es la ganadería ecológica son las cuestiones de bienestar y salud. Es decir, quizá en estos sistemas de altas cargas, que me imagino y obviamente necesitan grandes territorios para poderse mover, habría un indicador importante que habría que medir, que tiene una relación directa con el bienestar animal,
son dos cosas. Los índices de contaminación de parásitos que tienen esos pastos con esas altas cargas y cómo influyen esos índices de contaminación en esos índices de infección para arreglar mucho más ese sistema, Gonzalo, pienso yo, como una información más y modular esos sistemas que estás estudiando, que estás investigando y que tienen una repercusión positiva, ¿no?, en relación con este aspecto. Simplemente no me quiero enrollar más en relación con este tema y bueno, pues mi felicitación por esas aportaciones que son trascendentales y que gran parte de culpa de lo que pasa es por falta de ganadería y en particular por falta de ganadería ecológica y a la vez por falta, estoy de acuerdo con Gloria, de unas políticas agrarias que fomenten estas integraciones en los agroecosistemas, ¿no? Gracias, Alfonso, por dejarme algo de tiempo. Muy bien, contestado por aquí. Completamente de acuerdo contigo. O sea, falta ganadería ligada al territorio, o sea, que se alimente sobre el territorio. La ganadería intensiva tenemos mucha, alimentada con la soja argentina y brasileña, que nos sobran, o sea, esas nos sobran, nos falta la ganadería vinculada al territorio. Y tú introduces un tema muy interesante que es el del cambio climático. Los ensayos que hemos hecho con variedades tradicionales de trigo para generar más biomasa que alimente al ganado, porque genera mucha más paja, en estos años que estamos, que no llueve, no superamos los 350 litros en el año, están produciendo un 35%, un 50% más de paja que las variedades modernas en los ensayos. Entonces, como decía, sí, o sea, estamos en medio de un cambio climático. España, la península ibérica, va a producir, nuestra productividad primaria neta se está deprimiendo, pero aún así tenemos algunas herramientas. O sea, como esto que os comento de las variedades tradicionales de trigo, que tenemos el 72% de nuestra superficie agrícola, es secano, más del 70%. Entonces, si tú utilizas estas variedades, generas más biomasa para alimentar al ganado, pero también para alimentar el suelo, con lo cual almacenas más agua porque aumenta la materia orgánica. Es decir, aún con esa espada de Damocles tan fuerte que tenemos, ese escenario de cambio climático, con este tipo de forma de entender, digamos, de concebir los agroecosistemas, pues tenemos un cierto margen de mejora que es el que tenemos que explorar y, como decía antes, traducir en políticas que al final es lo que hace que podamos o no podamos materializarlas. Muy bien. Gonzalo quería comentar algo, imagino. Aún hay una pregunta pendiente todavía. ¿Comentas, Gonzalo? En relación al comentario de Carmelo, nosotros no hemos tenido oportunidad todavía de ahondar mucho en aspectos de bienestar o salud animal con los ensayos que hemos realizado, pero justo ahora tenemos andando un proyecto con la finca Valdesequera del CICITEX, el Centro de Investigaciones Tecnológicas de Extremadura, donde estamos comparando un rebaño de ovino con estos modelos de pastoreo frente a otro control con un modelo convencional, ¿no? Y ahí sí que vamos a tener datos tanto de, no solamente de bienestar y de salud, sino también de productividad. Y en la salud vamos a incluir también en el análisis parásitos, ¿vale? Pero sí que se ha visto a nivel empírico las explotaciones que hacen estos modelos, como además de, aunque aumentan la concentración puntual de animales, la densidad animal, también aumenta el tiempo de descanso de los pastos, de manera que al menos los parásitos de ciclo directo, ¿vale? Estamos hablando de periodos de descanso que van de los 3, 4 meses, incluso 6. Los parásitos de ciclo directo no sobreviven el tiempo suficiente en la fase larvaria para poder reinfectar y bajan muchísimo. Se ha cortado, Gonzalo. Se cortó. Las cargas parasitarias, de hecho. Ya está. Se corta. Bueno, pues se ha entendido más o menos lo que has comentado. No desparasitan estas ganaderías por el tiempo de descanso. Un tiempo de descanso muy amplio y no hay posibilidad de reinfección en los parásitos de ciclo directo. Tengo una pregunta de Roberto. Carmelo, ¿tú querías comentar algo antes de que le pase la palabra? Yo quería hacer un apunte importante, es que suponiendo que tenemos ganadería extensiva en el territorio, la importancia que tiene la ecológica
es que a través de los planes de manejo holísticos de salud no se utilizan sustancias de síntesis químicas cuyos residuos y metabolitos van al territorio y tienen una influencia muy negativa sobre la biodiversidad. Y esto lo digo en base a evidencias científicas y proyectos que, bueno, que se están desarrollando y que vamos a desarrollar en este sentido, ¿no? Es decir, que esto es una apuesta más y un valor, decir, bueno, ganadería extensiva fenomenal, pero tiene que ser ecológica, porque si estamos utilizando continuamente para el control de afecciones y de agentes bióticos, entre comillas, siempre sustancias de síntesis química, esos residuos, como pasa, por ejemplo, con una sustancia de síntesis química que está evidenciada ya, que las ivermectinas, cuyos metabolitos tienen una repercusión negativa sobre las poblaciones de escarabajos peloteros, y en las mediciones que se han hecho o que estamos haciendo entre praderas que tienen mayor nivel poblacional o menos nivel poblacional, hay una mejor utilización de la materia orgánica y se emiten, y ahí está la clave, mayores gases de efecto invernadero. Es decir, que no todo vale desde el punto de vista de la ganadería, y la que mejor se adapta a los agroecosistemas y mejora esa diversidad es la ganadería extensiva ecológica. Simplemente ese apunte. Muy bien, gracias por el apunte, Carmelo. Y ahora ya sí, la última lo voy a dar por cerrado ya, porque si no, no vamos a dar tiempo ni siquiera a oír el final del otro panel, pero Roberto, tienes la palabra para la última pregunta. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias a los ponentes y las ponentes, porque la verdad es que ha sido todo muy, muy interesante. Nada, una nota un poquito que me ha hecho gracia es, transversal además de todos, es el hecho de los pagos, o sea, pensar en los pagos por servicios, vamos a llamarlo ecosistémicos, ¿no? Servicios que sirven a la comunidad y que vienen dados por un tipo de estrategia de gestión agraria, ganadera, etcétera, etcétera, ¿no? Que quizá es como, o sea, el pensar en cómo implementar esas políticas públicas con esos pagos sería interesante, ¿no? Y supongo que es difícil hacerlo. Y a la vez me estaba acordando también de que hace unos años se pensó en hacer un pago por fijación de carbono en el suelo a los productores ecológicos, que luego al final fue un pensamiento serio que estuvo en el ministerio un tiempo y luego no se hizo nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente comentarlo un poquito porque me parece que realmente es una cosa muy, muy interesante, pero que veo que también puede ser difícil el gestionar eso, sin más. Y agradeceros a todos, la verdad, las aportaciones que han sido súper interesantes. Sí, yo creo que nos quedamos todos con unas ganas de oír un poquito más, porque yo creo que es uno de los temas clave. Muy bien, muy agradecido a todas y a todos por la asistencia y bueno, tenéis el otro panel que estará ya por la mitad, imagino. Y si queréis alguna cosa más, pues también vamos a poner todo lo que habéis oído aquí, el vídeo, los vídeos que habéis traído y las exposiciones, las vamos a poner también a disposición de todas. Pues nada, encantado de haber estado con vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. Un aplauso a todos.